Buenas tardes, nuevamente nos encontramos para seguir hablando de las emociones. Gracias a la invitación que siempre nos hace Emilce, Martín, José, mis profesores, vamos tratando de aprender. Y ahora estamos aprendiendo juntos. El tema de hoy es el control, la purificación de las emociones, que lo he trabajado en dos partes, una parte ahora y la segunda parte el martes que viene, en el cual vamos a tratar de desevanar este ovillo, que son las emociones. Entonces, respiramos un poquito, hacemos unas respiraciones profundas, como para quedarnos tranquilos. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlas. Volvámonos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo, están resueltos a compartir y aprender sin reservas. Que así sea. A lo largo de dos clases anteriores hemos estado tratando el cuerpo emocional que nos dio José Carlos, en el que saben que el cuerpo emocional nos ha quedado bastante claro, es el cuerpo donde se reciben las sensaciones, las percepciones de los sentidos y se traducen en algún tipo de emoción, tanto positiva como negativa. Esas emociones se asocian con la memoria y también se transforman en sentimientos que pueden ser también negativos o positivos. Ese movimiento, ese principio, se llama kama. Kama se llama en sánscrito, kama rupa. Rupa quiere decir cuerpo, cuerpo de emoción. También es llamado cuerpo de los deseos, también es llamado el cuerpo del dolor, porque cuando nosotros tenemos un dolor, al principio nosotros tenemos un deseo, mientras lo buscamos hay una cierta incomodidad. Cuando lo conseguimos estamos felices, pero cuando lo perdemos, enseguida también viene el dolor. Entonces, para los Vedas, Kama es el primer deseo universal, que es el amor. Kama incluye además la expresión del atributo de la sensibilidad en todas sus formas, desde lo más rudimentario hasta las emociones y sentimientos de todo tipo. Estamos acostumbrados a ubicar a Kama o las emociones en un tipo de principio inferior, porque lo asociamos con todo lo que es negativo o todo lo que es demasiado sentimientos muy de barbarie. Sin embargo, también los sentimientos más elevados pertenecen al mundo emocional. Y es sobre lo que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, cada individuo es como una semilla que posee todo el potencial de la planta encerrado en su interior. El desarrollo armonioso de nuestro potencial da como resultado la autorrealización. La semilla sería esa chispa interna que tenemos, esa chispa divina, y el árbol, cuando crece y se desarrolla, sería nuestro espíritu. Que llevar esa chispa que llegue a ser una llama, espíritu. Y este es el punto culminante de las prácticas místicas y espirituales antiguas y modernas de nuestro tiempo. Pero para eso hay que trabajar. Etapas de la purificación en la autotransformación. O sea, nosotros tenemos que hacer una autotransformación, o sea, desarrollarnos esa semilla que tenemos en un árbol, en un espíritu radiante. Y pasamos por varias etapas. Los maestros dicen que nosotros estamos en tres aulas, que la humanidad está colocada en tres aulas.
como si fuera una escuela. El aula de la ignorancia, que es la primera parte, cuando recién empezamos, donde acaparamos toda clase de cosas. Después pasamos al aula del aprendizaje, donde empezamos a valorar una cosa, desechar otra, entra en la etapa del discernimiento. Y por último estamos en la etapa de la sabiduría, que es cuando ya estamos firmemente establecidos en el sendero. La primera etapa que nosotros tenemos que cuidar, ¿cierto?, es la etapa de la revisión de nuestro mapa personal de la realidad. Estamos en la etapa de la ignorancia. Tenemos toda clase de apegos materiales y afectivos. Mi casa, mi auto, mi amor, el excesivo aferramiento a ello, estoy apegado a esos. Esto es todo producto del condicionamiento, lo que me enseñaron mis mayores, lo que me enseñó la escuela, mi religión, mi cultura. Entonces ahí nosotros estamos como tomados por eso. Nuestro espíritu no se puede desarrollar bien porque está muy aquietado, está adquiriendo cosas, está muy tapado. En una segunda etapa tenemos que hacer una aclaración de nuestros valores. Entonces vamos a ver que todas esas emociones y sentimientos generados en el pasado hay que ir limpiando. En la infancia nos fueron otorgados por la familia y en la vida presente actúan constantemente actualizándose. Puede haber sentimientos de abandono, puede haber odios añejos, viejos, tristeza, miedos ocultos. Entonces uno empieza a discernir. ¿Esto es conveniente para empezar un sendero espiritual? ¿Me sirve sintiéndome sola, pobrecita, abandonada? ¿Odiando a determinadas personas? ¿Odiando a algún familiar que me hizo daño? ¿Me sirve eso? Uno se empieza a cuestionar como para empezar a desarrollarse interiormente. En una tercera etapa hay un dominio de sí mismo, es lo que tenemos que buscar. Entonces, estableciendo la aclaración de los valores que podemos tener, establecemos lo que se llamaría el dominio de sí mismo, que es cuando uno va tratando de purificar las emociones más sutiles que van apareciendo. Sacamos lo más grosero primero, y entonces va quedando lo más fino, lo más sutil, la soberbia refinada, el orgullo, la soledad, y que son la fuente del orgullo. Empezamos a trabajar en el perfeccionamiento del carácter. Y una cuarta etapa es la trascendencia. Uno empieza a preguntarse cuando está trabajando ya en el perfeccionamiento del carácter, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué he nacido? ¿Quién soy? La vida que uno tiene no le gusta, no conduce a ninguna parte, uno se da cuenta que constantemente cae en los mismos errores, no le gusta. Entonces, ¿qué hacemos? Y empieza nuestro camino de aprendizaje. La limpieza de los valores es muy importante. Vamos a ir explicando un poquito más eso. Entonces, cuando uno ve todo este tema, dice, el cuerpo emocional es el gran desafío del hombre en este ciclo de vida en la Tierra, o en el ciclo de tu vida. Porque hasta ahora, todo lo que tenemos es producto del egocentrismo. Y las características del egocentrismo, o sea, centrado en uno mismo, del cuerpo emocional rudimentario, que todo es para mí, ha producido mucho sufrimiento en la humanidad. Pensemos, por ejemplo, todo lo que ha hecho la industria, todo lo que el capitalismo, como se dice, muy descarnado, así por ejemplo una empresa no respeta los derechos de sus empleados, hay explotación de los recursos de la tierra, todo está basado en el egocentrismo del hombre. Entonces la influencia del condicionamiento es muy penetrante, afecta a las ambiciones. ¿Por qué? Porque uno dice, yo aspiro a tener riqueza, pero a veces no te alcanza a tener lo justo y lo necesario, sino que querés tener de más, no sabes para qué, pero es para tener, por ambición. La religión que también crea dogmas, asusta a las personas, en vez de proveerle un medio para que la persona se sienta autorrealizada o busque su ser interno, es un mero movimiento externo. Entonces también afecta a la filosofía de vida, porque uno dice,
Bueno, quiero pensar para mí, para mi familia, nada más. Piensa es una etapa. No puede pensar en el otro. No lo puede, no lo ve separado. Lo ves totalmente separado y esa grieta que se hace como lo que hablamos, se habla en política, es una realidad en todos los órdenes de la vida. Hay una grieta entre el yo y el hermano. También en la profesión, que uno a veces no se fija, simplemente se usa para ganar dinero, no se fija si es ético o no es ético el trabajo. Por ejemplo, si yo me dedico a vender armas, no estoy pensando que estoy favoreciendo la violencia, no me doy cuenta. Simplemente es un negocio rentable y lo tomo. Cuando uno empieza a pensar en los valores, a cómo empieza a limpiarse, entonces dice, no, este trabajo ya no es para mí. Entonces el comportamiento y nuestra visión está moldeada por esas innumerables influencias. No vemos la realidad, no vemos nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eso les puse ahí, estamos como una botella en un mar de emociones, pero adentro está el tesoro de la botella, ¿eh? Adentro está el tesoro. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Queremos cambiar de conducta, ya no nos interesan los valores comunes, pero ¿qué pasa? El cerebro no nos juega a favor. Esto es un aporte de la neurociencia, es como para demostrar un poquito qué es lo que pasa con nosotros. Cuando uno quiere cambiar no es fácil. Y hay varias premisas que están escritas en los libros, ¿no? Sobre psicología. La primera dice que el cambio de conducta y la toma de decisiones no es un proceso enteramente racional. Porque claro, intervienen todas esas modificaciones, todos esos comportamientos, todos esos condicionamientos que tenemos de la religión, de la filosofía, de la política, del medio cultural, todos esos valores enraizados en nosotros. Entonces, hay factores motivacionales y emocionales, y muchos de ellos no son conscientes. Uno no sabe por qué esto sucede. La segunda premisa dice, casi nunca los motivos para cambiar son unívocos y lineales. O sea, yo digo, tengo un problema con la ira, quiero cambiar esto, no quiero pelearme más. La próxima vez que me encuentre con esa persona, no lo voy a poner, no lo voy a pelear. Bueno, es una expresión de deseo. ¿Qué pasa? No es lineal como uno quisiera. Sucede que de repente hay algún evento que nos saca de esa modificación o de esa programación que nos hicimos, porque hay eventos que son subconscientes e inconscientes que nos disparan la conducta y no lo podemos medir. Entonces, la mayoría de las veces existen fuerzas o intereses en conflicto. Vos decís, yo con esta persona me enojo, pero con esta no me enojo. O sea, empezamos a discriminar, en esto sí, en esto no. Y muchas veces eso está en conflicto. Por eso decimos que hay ambivalencia. Una tercera premisa dice que las personas cambian de forma autónoma y automotivada. O sea, por más que uno quiera que le digan, que le digan, que le digan, uno tiene que tomar la decisión de decir, yo voy a cambiar esto, voy a mejorar en esto, pero es uno. Porque cuando te presionan, cuando dicen, tenés ese defecto y querés cambiarlo y los otros te lo recriminan y te lo muestran, se genera más resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se genera la conducta contraria. Entonces, bueno, soy peleadora, me voy a poner más peleadora, justamente porque es como una oposición que genera la conducta y es totalmente inconsciente y es un proceso normal. Es para tener en cuenta todas esas cosas que nos pasan. La cuarta premisa dice que los procesos de cambio no ocurren de un momento a otro, sino que conllevan etapas. Tampoco terminan abruptamente, sino que se renuevan en forma de espiral. Por ejemplo, uno tiene una conducta por ejemplo, se le ha desarrollado una enfermedad. Una enfermedad que puede ser ponerle presión alta. Entonces, bueno, dentro de todo el mecanismo, tenés que cambiar la alimentación, tenés que hacer un poco de ejercicio, tenés que hacer un cambio, tomar una medicación. Bueno, empezás bien, sería la primera parte de la espiral acá abajo, empezás bien y después te cansas.
salís del circuito. Volvés a empezar, pero ya tenés una experiencia previa, entonces empezás mejor, adquirís una pequeña educación sobre lo que hay que hacer, o las horas de gimnasia, la comida, volvés a salir del circuito, te cansas, volvés a ingresar y pasa lo mismo, así es un es un proceso adaptativo. Y eso sucede con todos los cambios que queremos hacer en nuestra vida. Siempre son en espiral. Aunque pasen lapsos de tiempo, eso es tan interesante, porque vos decís, bueno, yo cuando era joven intenté con el sendero espiritual, hice muchas cosas, después me aburrí y volví cuando era grande. Sin embargo, ahora no es como cuando yo tenía 25 años, ahora tengo otra comprensión. Es algo que escuchamos mucho en los grupos. Hay otra comprensión, porque el proceso de aprendizaje es en espiral. Y hay varias etapas en el cambio. Uno, por ejemplo, hay una contemplación, dice que acabe precontemplación. ¿Qué le llamamos? Una preobservación. Sabemos que tenemos un problema, que tenemos que cambiar. ¿Cierto? Bueno, hacemos un plancito, hay una determinación para el cambio. Decimos, bueno, yo voy a hacer esto, voy a ponerme a meditar todas las mañanas, aunque sea 5 minutos. Voy a leer todas las mañanas 10 minutos. Y hacemos una acción efectiva. Sigue la rueda y nos lleva a un mantenimiento de la nueva conducta. Y estamos un tiempo, ¿no? Estamos un tiempo constantemente ahí practicando, pero nos aburrimos. Como necesitamos siempre una energía renovada y automotivada, nos aburrimos y salimos del sistema. Y hay una salida y entrada permanente. Siempre hay un movimiento. Hay recaída, y la recaída nos crea un conflicto y nos vuelve a crear una oportunidad y dice yo, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer esto y volvemos a entrar al circuito. Y así, hasta que esto se afiance. Pero lleva un tiempo, esta es la lucha, lleva un tiempo. Yo les pregunto a ustedes, ¿les ha pasado? ¿Se sienten identificados con esto? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Qué les parece? Yo creo que sí que es un tema que nos pasa a menudo cuando uno se propone algo. Es tal cual como vos lo fuiste explicando. Sí. Ahí Sí, levantó lo la explico mano. para que vea que no hay que tener culpa, porque así sucede. Nos sucede a todos. Sucede a todos, nos sucede a todos. Esa es la lucha del hombre. Está bien. Ahí levantó la mano Bernie. Y Bueno, a ver, Hola, hola, buenas tardes. buenas tardes. Sí, bueno, no, quería aportar lo mismo que doña Milce. Es decir, es como la constante en nosotros, ¿verdad? Estar constantemente comenzando, saliéndonos, entrando. Pero sí, como usted muy bien lo dice, cuando ya uno está más grande, no solamente tiene un nivel mayor de conciencia, de comprensión, y también ya no sufre como tanta desilusión cuando se sale del círculo. Ya uno entiende como que es un proceso natural, uno dice, bueno, está bien, ya hoy no lo hice, pero mañana lo voy a hacer, y ya no me siento tan desilusionado como cuando éramos jóvenes, que uno sentía que había fracasado, que uno simplemente había perdido el norte. En este caso, me ha pasado con la meditación o me ha pasado con la lectura, pero también uno comprende que es un proceso natural, digamos, que no todos los días tenemos la misma ilusión, el mismo ímpetu, y también nos traicionan mucho esas cositas que usted dice que salen, ¿verdad? Que son inconscientes. A veces salen cosas que uno no tenía previstas en su personalidad, digamos, como la desmotivación o como que se afecta a uno por algo que ocurrió ese día y uno dice, no, no me siento con energía o tiene el pensamiento, digamos, situado en algo muy terrenal, ¿verdad? Como una cuestión económica o algo del trabajo que le molestó. Entonces, no, no estoy como para meditar hoy o comienzo a leer y no me puedo concentrar porque mi pensamiento está en esa otra cosa. Que son, digamos, banalidades que llamaríamos, ¿verdad? Pero que sí nos inciden, ¿verdad? Sí nos Es lo inciden, que sí nos pasa, tocan. claro, es lo que pasa realmente. Entonces, muy lindo, me encantó, me encantó. Cuando usted lo puso, la imagen, me sentí completamente reflejado, no me sentí solo.
No, no estás solo, todos vivimos lo mismo. Tal cual, Gracias, tal cual, gracias, muy por lindo. favor. ¿Alguien más quiere compartir Miriam, algo? Miriam, Miriam, dime, Miriam. Sí, cuando empezaste a hablar, Alicia, la presentación está hermosísima y empiezan a disparar cosas, ¿no? Y darnos cuenta de las vibraciones y las fuerzas en conflicto. Eso me quedó dando vuelta en la cabeza, en el sentido de, a ver si me puedo dar cuenta de que distintas vibraciones que están viviendo dentro de mí. Darme cuenta que son conciencias, que el cuerpo físico tiene su conciencia, las emociones, el mental, cada uno tiene su propia vibración y cada uno va a tender a lo suyo. Es ser consciente de esos conflictos de fuerzas, ¿no? Y todo prueba y error, pero si me doy cuenta, empieza por ahí, ¿no? Esa. Gracias. Tal cual, pusiste el punto en la ambivalencia, que yo puse ahí, que es un término de la psicología, pero es el conflicto de fuerzas. Realmente, así estamos nosotros. Estamos sujetos a queremos y no nos dejan, queremos y no nos dejan, queremos y no nos dejan. Entonces uno tiene que vencer eso, por eso es que es el fortalecimiento de la voluntad. Por eso uno digamos, esto es conveniente, no es conveniente, pero tampoco tiene que ser represivo, es una cosa que es muy importante, no ser represivo. En el tema, por ejemplo, del vegetarianismo, cuando la persona recién empieza y se quiere hacer vegetariana y está comiendo carne, hay un tira y afloja. Está la familia, está que le gusta, está que se siente, por ejemplo, desactivar el olfato al placer es muy difícil. Por ejemplo, siente el olor a la carne asada, como eso es ancestral, desea comer asado y está en vegetarianismo. Entonces, eso es algo a tener en cuenta y lo principal es no tener culpa, sino que es un proceso natural del ser. Lo importante es tomar conciencia en el aquí y el ahora de decir, ¿me conviene o no me conviene? Pero si vos ves que no podés, que te enfermas, no hay que mentirse a sí mismo. Eso es algo muy importante porque si no es frustrante. Y la frustración, ya vamos a ver un poquito más adelante, qué es lo que hace en el cuerpo. El tema de las emociones es como nosotros, viste que estamos aquí, no sé, perdón, si hay algún otro aporte. Sí, Patricia puso algo escrito, ¿por qué nos saboteamos en un cambio? ¿Por qué nos saboteamos? ¿Viste? Porque así funciona el cerebro. Los neurocientíficos dicen que es porque él busca ahorrar energía. Dice que todo cambio nuevo implica un camino neuronal nuevo y un nuevo gasto de energía. Y como él es un gran ahorrador, lo que busca es economizar energía. Por eso siempre te lleva por los mismos carriles. Y todo te lo automatiza. Eso es lo que Krishnamurti le llamó la mente mecánica. Nos hace estar siempre en piloto automático. Entonces vos no pensás. Y como tal, ahorras energía. Pero vos, ¿para qué tenés la voluntad? ¿Para qué te dio el ser divino tenés la voluntad? Justamente para ejercitarla. Al principio es una voluntad débil y después una voluntad más fuerte. Pero no reprimirla jamás. Porque es muy frustrante y nos crea enfermedades. Todo un proceso de a poco, de quererse, de amarse de a poco, de respetarse a uno mismo. Y es muy interesante esto. ¿Alguien más quiere aportar algo? Este esquemita que puse acá, que es el de los principios, que es el que manejamos siempre, estos 4 principios, el cuerpo físico, el doble etérico, el emocional y el mental inferior, este cuaternario inferior, funcionan juntos. No es que sea una estratificación así como está acá, que está solamente para objeto de estudio, funcionan absolutamente juntos. Y de tal modo que la medicina china, por ejemplo,
tiene en cuenta esto totalmente. También la tiene, por supuesto, la Ayurveda, pero la medicina china básicamente está basada en esto. Dice que, por ejemplo, determinadas emociones, cómo influyen en los órganos. Yo les puse algo pequeño porque no vamos a estar, a lo mejor estaríamos toda la clase con esto. Las demasiadas obsesiones nos enferman el corazón, se depositan en el corazón. Esto se basa en que cuando uno tiene un deseo, se genera un chi en el cuerpo, o sea, una energía. Y esa energía se deposita en el órgano análogo a lo que es la emoción. Por ejemplo, si es de obsesión, se va a depositar, o de mucha preocupación, póngale, se va a depositar en lo que es el corazón. Y lo va a afectar, porque si no se evacúa eso, si eso, por ejemplo, sigue y sigue y sigue y se sigue fortaleciendo, se hacen verdaderos nudos en el campo etérico. Por eso es que está totalmente relacionado la emoción con el cuerpo físico, el doble etérico y con el mental inferior. Una idea fija, todo lo que esté fijo se seca, se putrefacta, entonces todo tiene que ser movido. De ahí que ellos desarrollan todo un tai chi, una no sé cuál otra disciplina hacen como para mover ese chi del cuerpo y sacarlo. También tienen las prácticas de yoga que producen lo mismo. Sacar esa energía estancada, porque si no directamente te enferma. Para eso fueron creadas. Por ejemplo, demasiada ira va al hígado. ¿Qué es lo que pasa? Uno cuando tiene mucha ira, mucha furia, desarrolla venenos en el cuerpo. ¿Quién es el que limpia los venenos del cuerpo? El hígado. Porque él tiene que hacer una sangre limpia para que vaya al corazón. Y quien recibe, ponele toda esa sangre envenenada y la filtra también, son los riñones. Demasiado miedo, muchas veces, está relacionada con los riñones. La vesícula biliar es muy interesante porque generalmente uno dice con una conmoción, porque generalmente uno está bien, pero recibe un impacto, un dolor muy grande, una crisis económica, un juicio, un impacto, y vos estabas bien, y te empieza a doler terriblemente el costado, te empieza a doler porque se saturó, de tanto filtrar emociones, se satura, se tapa el conducto biliar y produce dolor. Terminás, viste que casi toda la gente termina, se la sacan, porque es peligrosa tenerla así tapada, digamos. Cuando hay mucha tristeza, dice ellos que se enferman los pulmones. Cuando hay mucha preocupación, se enferma el vaso. Entonces, todas estas cosas que están polarizadas, digamos, en el mundo material, ¿cómo hacemos para mejorar eso? Entonces dice el Vicente Hao-Ching, dice que fortalecer el yo interno, cambiando el condicionamiento, alineándolo con los valores del yo superior. ¿Qué es importante? Es importante, por ejemplo, sostener 3 casas, o es preferible sostener una, bien, y tener más tiempo libre y no tener tanta preocupación. Es importante enojarme por cosas superfluas, por cosas materiales, por cosas que no me salen bien, cuando todos sabemos que es todo un ensayo, un error, hacemos lo mejor que podemos. No es que no sea preocupante, sino que hacemos lo mejor que podemos. Los libros sobre psicología nos dicen que las emociones van acompañadas de salivación, taquicardia, dilatación de pupila, transpiración, etc. Hay un aumento de la energía que si no se procesa queda almacenada y está pronta a ser liberada en la primera ocasión. ¿Qué pasa con esto? Cuando uno se enoja, por ejemplo, hay un aumento de las pulsaciones, de la taquicardia. Mientras se enoja más rápido, esa energía acumulada, cada vez uno tiene explosiones más fuertes, porque está acumulada. Entonces es para pensar. Y todo esto va afectando todos los órganos. Yo les puse algunas cosas.
Pero, por ejemplo, el exceso de ira genera mucho sodio. Al llenar de sangre, la sangre de sodio, se nos levanta la presión. O sea que con el tiempo tendremos presión alta. Ese exceso de sodio se descarga en los riñones. Entonces, los riñones también se afectan. Y bueno, y así es muy amplio este tema, así que necesito 2 reuniones más, por favor. Así que más o menos, creo que todos manejan este tema de la medicina china, que hoy día también es abordada por la neuroemoción. Totalmente las emociones, totalmente manejando el cuerpo físico y el etérico. Y encima más la mente te maneja, totalmente. En este momento te maneja la mente. Vieron ustedes que cada vez se hace más necesario una educación emocional para vivir en este mundo que es tan desordenado y con tanta competencia, porque realmente las personas estamos totalmente enfermas. Actualmente se reconoce el miedo, el enojo, la aversión, la tristeza, la culpa y la alegría como las emociones básicas. Esta lista no es exhaustiva y generan infinitas combinaciones de emociones y sentimientos. La purificación de las emociones implica que nosotros tenemos que limpiar el condicionamiento nocivo que tenemos en la personalidad, como culpa, resentimiento, la propensión a la ira, etc. La vida espiritual no está desconectada de las experiencias físicas o psicológicas. La vida espiritual no está separada de la vida común, porque cuando hay una debilidad en una faceta, afecta a otra. Por ejemplo, póngale a ustedes que tengan un poco de baja autoestima. Entonces uno quiere emprender un camino espiritual. Está muy bien, nos va a hacer muy bien, pero podemos entender, para mí hay como un contrasentido. ¿Cómo puedes querés emprender el verdadero desarrollo de tu ser? Uno es un ser divino, es majestuoso en su interior, solamente tiene que desarrollarse y podés sentirte con baja autoestima. Entonces esa contraposición de fuerzas es lo que uno tiene que ir viendo, ¿no? y cambiando y actualizando y ver cómo podemos salir de eso. El dolor emocional reside en que la energía que formó parte de la experiencia dolorosa no le permite fluir libremente. Imagínense usted un dolor enorme que uno siente, un dolor. Por ejemplo, se murió un familiar muy querido, muy cercano. Le duele a uno el corazón, le duele aquí, el centro del pecho. Esa energía permanece como una congestión en el sistema psicofisiológico y se desencadena automáticamente cada vez que un estímulo la activa. ¿Qué sería? Cuando uno ve una foto, cuando tiene un recuerdo, cuando se habla de esa persona. Entonces constantemente se vuelve a manifestar ese estímulo. Por eso fortalecer la naturaleza interna es la clave para dominar el yo externo, al alinearlo con los valores de la mente superior. Todos estos pensamientos son sacados del proceso de autotransformación del libro de Vicente Hao-Ching, que es excelente como para tratar de trabajar las emociones. Debido a nuestra composición psicológica, la memoria, siempre estamos pensando entonces que hay amenaza. Cuando como esta no está, por lo tanto la inmovilización de esa energía tiende a continuar. Comprender este proceso es la clave para armonizar las emociones no deseadas. Entonces toda esa energía estancada que se aloja en los órganos, en el cuerpo, es lo que va a generar más adelante la desarmonía. Vicente Hao-Ching propone 2 métodos. La respiración abdominal profunda, que lleva al autoconocimiento o a la autoconciencia. Esto es para él la clave, en lo cual la respiración consciente, el ser, se conecta con uno mismo. Pónganle ustedes que están en un ataque de pánico o en un ataque de dolor, de tristeza. Entonces, ¿qué se hace? Enseña a él a tener la respiración como un cable a tierra.
O sea, reconectarnos con lo más íntimo de nosotros. Y así ustedes saben que este método hoy es usado totalmente en psiquiatría para tratar, por ejemplo, un ataque de pánico. ¿Qué se hace? A la persona ni se le habla, ni se le dopa, sino que se trata de, con la respiración, de producir un estado pausado de su mente. Cuando esa autoconciencia se crea y se vuelve hacia el ser interno, se pasa el ataque de pánico. Y no necesitas empastillarlo, no necesitas como era antes, sino que ahora se trabaja con lo que ya hemos visto en otras reuniones anteriores, que es el mindfulness. O sea, la atención plena, la atención consciente, la respiración consciente, todo para conectarlos en el propio ser. La respiración abdominal profunda, sí. Sí, Muchos Patricia vuelve a preguntar, ahora, Bueno. ¿qué recomienda usted para eliminar toda emoción? ¿La enfermedad es un desequilibrio en nuestros chakras y en nuestros órganos? Sí. No se pueden eliminar las emociones, eso es una cosa, simplemente hay que cambiarlas de grado. Porque, claro, simplemente cambiarlas de grado. No se pueden eliminar porque de repente, ¿cómo vivimos sin emociones? Nosotros somos todo pensamientos y emociones. Entonces, simplemente si tenés odio, eso se lleva a tener amor. O sea, se manifiestan en polaridad, en dos polaridades, pero no podemos vivir sin emociones. Emilce, ¿quieres decir algo? Sí. Primero, bueno, lo que vos dijiste, no se puede eliminar una emoción porque lo que hay que es purificarla. Hay varias maneras. Una de las que plantea Annie Besant es que si nosotros queremos cambiar por ejemplo, la ira, vos hiciste el ejemplo de la ira, uno debería meditar en la virtud opuesta. Y de esa manera, porque donde uno pone la mente, eso lo agranda. Entonces uno dice, quiero sacarme esto, y en realidad cuando lo quiere sacar, lo agranda. Entonces uno debería focalizar en la virtud opuesta. Esto es lo que plantea Annie Besant. Es un gran remedio ese. En su librito, El poder del pensamiento. Bien, sí. En los cuerpos del hombre, y también lo habla Claro. el Dr. Taimi. Sí. Después están los otros enfoques, hay otros enfoques, el enfoque más krishnamurtiano, que nos hace trabajar con la observación, digamos, para descubrir cómo se producen los mecanismos. Pero bueno, no es lo que estaríamos planteando acá. Es muy bueno eso, porque ese es un proceso, a mi modo de ver. O sea, primero empezás con conectarte con vos mismo, bajar las revoluciones, y entonces empezás ese proceso de observarlo. ¿Cómo nació esta sensación? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo esta reacción? Por eso dice que ayuda a clarificar los valores, a tener juicios más objetivos, ir más allá de la apariencia. Y entonces podemos incorporar valores espirituales más profundos. ¿Por qué estoy tan enojada? Porque en realidad, cuando uno tiene mucha ira, uno está enojada. Ahora, ¿con qué estoy enojada? Ese es lo que hay que rastrear. Puede ser problemas del pasado, puede ser temas de la infancia, pero en realidad hay un enojo interno que se está manifestando, está explotando, está explotando. Thich Nhat, ese monje vietnamita, nos pone que la ira es un volcán siempre a punto de estallar. ¿Qué quiere decir esa metáfora? Porque eso está ardiendo adentro. Entonces cualquier cosa explota. Algunas emociones que nos afectan están grabadas en nuestro sistema de autoconservación. De todas las emociones que vamos a tratar, yo seleccioné 3, hoy una, y la próxima clase 2 más, porque hay muchísimas, ¿no? Hoy yo seleccioné el miedo porque me parece que el miedo es algo muy, muy importante
creo que todos lo sufrimos. Cuando uno dice miedo, hoy están generando miedo, están todo el día con la televisión generando miedo, en realidad el miedo está en nuestro ADN, es un proceso de autoconservación. No es algo dramático el miedo. El miedo es una alertidad para preservar la vida. Lo que hacen los medios es elevar esa cuota, es hacerlo patológico. Por ejemplo, si uno ve un animal o una alimaña que no la conoce, no sabe si puede ser ofensiva, puede ser venenosa o no, uno trata de proteger la vida, y eso es muy sano. O sea, y eso, por eso está, porque siempre nos ha tratado de mantener. Hemos llegado a este punto en la evolución justamente por ese reflejo. Entonces decimos, ¿siempre has aprendido? Aquí Vicente Jaochín dice que los bebés ya nacen con miedo. Dice que si a un bebé recién nacido le ponen una música muy fuerte, se asusta y se encoge. Que es la conducta que tenemos nosotros, ¿no? Sentimos un estruendo, enseguida hacemos así y nos encogemos. Entonces vos te das cuenta que está en nuestro ADN. Lo que hacen los pícaros de los medios y todas esas cosas es incentivarnos eso. Incentivarnos eso que es un reflejo humano, necesario incluso. Nos incentivan, lo crean, lo hacen mucho más complejo, ¿no es cierto? Y puede ser leve o grave. Leve en el caso de que vos decís, bueno, no pasó, vino un terremoto, te metiste bajo la puerta, bajo la mesa, como se aconseja, no pasó nada. Ahora si se te derrumba todo, puede ser muy grave, hasta puede darte un ataque de pánico, ese miedo. Los que viven en ciudades con mucho peligro saben lo que es. Incluso una tormenta fuerte puede desencadenar un pánico, pero siempre está presente el miedo como una preservación de la vida. Pero también puede afectar muchas decisiones el miedo. Por ejemplo, que vos tengas miedo a volar en avión y tengas tu hijo que se fue a vivir a Estados Unidos y no lo puedas ir a visitar porque no podés subirte en avión. O sea, es invalidante en muchas cosas. Y es invalidante, por ejemplo, no querer cruzar determinada calle porque vienen muchos autos, como yo he conocido personas, o no querer estar en espacios cerrados. Y hay muchas de esas clases de fobia que están asociadas al miedo. Pero siempre es un sistema de autoconservación. Ahora el miedo tiene muchas derivaciones, por eso se los pongo, porque aquí el autor menciona muchas cosas. Por ejemplo, la preocupación es un aspecto del miedo. Porque uno está preocupado, por ejemplo, pero nos impulsamos a hacer algo. Por ejemplo, tenemos miedo a pasar hambre. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos trabajo. Trabajamos, otros pueden ser que acaparen comida, puede ser que nos implica atender problemas no resueltos, por ejemplo, cómo organizar las compras para que no te falte. Puede llegar a ser muy útil la preocupación, siempre y cuando no sea patológica. Pero la raíz siempre es el miedo. Porque siempre tiene que estar basado en los valores. Por ejemplo, ahora que aumentan las cosas, yo he visto, por ejemplo, en mi ciudad, grandes colas en los hipermercados comprando alimentos. Porque las personas les están diciendo en la televisión que van a escasear los alimentos básicos. Entonces compran para guardar y para tener. Eso es un caso, vos podés comprar a lo mejor como para tener una base, pero están vaciando las góndolas. Una cosa es comprar para tener un poco de tranquilidad, o sea, una preocupación intermedia, y otra cosa es comprar para acaparar. Otra raíz. Entonces, ¿cómo hacemos eso? La preocupación es muy importante porque puede llevarnos a tener una preocupación malsana, a trabajar día y noche, por ejemplo, para acaparar dinero, para que no te falte, por si te llega a faltar. Y tenemos también a veces métodos ineficaces para la resolución de problemas.
A lo mejor ante un gran problema, por ejemplo, un embargo importante, un embargo de tu casa, poner, en vez de buscar soluciones, nos podemos poner a pensar en desesperación, que vamos a quedar en la calle, qué sé yo. Eso es una preocupación insana. No dormimos, eso sí que afecta el corazón, en vez de buscar soluciones. Entonces hay que aclarar el objeto de la preocupación, si es prioritaria o no, siempre buscar soluciones alternativas, ponernos plazos. Por ejemplo, tenemos un problema, decimos, lo queremos solucionar, pero me pongo un plazo 3 meses. Por ejemplo, un amigo me presta dinero para levantar ese embargo. Bueno, pero él ha sacado el dinero de sus ahorros, entonces no pienso en devolvérselo a 10 años. Trato de hacer un plan para devolvérselo en, póngale, 3 meses, porque sé que él ahora nos los ha dado, pero lo puede necesitar en el futuro. Entonces también implica un poco la preocupación, un poco de responsabilidad, un poco de ver que eso también afecta a muchas personas. Un empresario, por ejemplo, que está a punto de quebrar, pero tiene, póngale, 20 empleados, también piensa en las familias, si es responsable, en las familias de sus empleados. Y también trata de buscar soluciones, porque no quiere que esas personas pierdan su trabajo. Y así, o sea, la lista es muy larga que propone el autor y, bueno, nos dice que la preocupación es muy importante, incluso es un bien a conseguir. Porque ponele que vos no te preocupes de nada. O sea, que seas un irresponsable. No vamos a ir a ninguna parte. Pero sin que sea patológico, siempre en equilibrio. Después tenemos la ansiedad. La ansiedad también tiene una base de miedo. Es cuando uno tiene un temor a no sabes qué. Pero te duele el estómago, estás ansiosa, vas y venís, es un poco desordenado. Si uno no se observa, come y no come, traga. En un instante devoró el plato. Eso es típico de cuando la ansiedad está desordenada. Entonces, esa ansiedad, si no se controla, si no se observa, si no se viene a eso, ¿qué nos trae? Nos trae un ataque de pánico. O sea, explotó. Ese ataque de pánico nos produce, como que produjo una liberación, pero también uno se siente un poco, o sea, lleva mucho tiempo recuperarse de un ataque de pánico, porque se ha sentido como desprotegido, tiene una carga psicológica importante. Muchas veces se soluciona con la respiración, pero muchas veces se necesita medicación. También las fobias, por ejemplo, lo nombra él, dice que tienen relación con el miedo. Un miedo irracional, por ejemplo, a las arañas, que puede ser una pequeña araña de jardín, pero que se sube arriba de una silla, o tiene terror, o grita, nos cambia. Y los traumas de la infancia, por ejemplo, cada vez que uno lo actualiza, uno genera el miedo a que le vuelva a pasar eso. Por ejemplo, si ha vivido una situación de abandono, una situación frustrante en la niñez, de abandono, de algo que ha herido su naturaleza interna, entonces uno cuando lo recuerda, actualiza totalmente eso. Y por miedo a no vivirlo, se restringe muchísimo. Esto se ve muchísimo en consulta, cuando hay problemas en relaciones de pareja, que realmente la persona no puede relacionarse con el otro efectivamente, porque tiene traumas que se lo impiden. Otro tema que él menciona con el miedo es el bochorno. El bochorno, o sea, sentirnos abrumados por lo que piensan los demás. Por ejemplo, a veces no somos dueños de vestirnos como queremos por temor a eso, a que la risa, si me quiero poner un sombrero grande, ¿qué pueden decir? O si no estoy bien combinada. Eso también tiene relación con el miedo, o un miedo al público, a la gente. Y la envidia, esto me llamó mucho la atención porque él dice que es un proceso muy complejo, que comprende inseguridad, baja autoestima, pero que en el fondo es miedo. Porque uno tiene miedo, uno se pregunta, ¿por qué esa persona tiene esas cosas y yo no las puedo conseguir? Y le da rabia, tiene malos pensamientos, malos sentimientos.
pero en sí es un proceso de inseguridad interna, es una baja autoestima. ¿Y qué tiene uno? Miedo a encontrarse a sí misma. No se puede decir a sí misma, ¿seré yo capaz? ¿Podré lograr lo mismo? Entonces él dice que es un proceso complejo, pero que en el fondo siempre está el miedo. O sea, es muy, muy complejo, por eso se los traje, para ver si nos sentimos identificados con esto, porque ¿cómo lo mejoramos a esto, no? Ya les abro a preguntas y espero sus aportes. Entonces, la percepción de lo que realmente somos, esa esencia divina que nos habita, se convertirá en el motor que hará de nosotros un ser único e irrepetible, con infinitas oportunidades de mejora. Y si uno acepta que puede ser útil al plan divino, tomaremos la vida como una oportunidad. Esto es de Vicente Jagochi. Y este pensamiento les puse para el final porque me pareció maravilloso, que dice, usted es el milagro, y todo lo que toca puede convertirlo en milagro. Thich Nhat Hanh. Bueno, queridos, muchas gracias por su atención. Aquí tenemos los libros que se han consultado, La renovación de sí mismo, Los cuerpos del hombre y el proceso de autotransformación. Muchas gracias. Bueno, los escucho. Tienen aportes, tienen preguntas. Ahí hay un par de comentarios de Patricia. Si la enfermedad es un desequilibrio en nuestros chakras y nuestros órganos. Y después lo que puso ahora, la ansiedad en psicología está relacionada al futuro. La depresión está orientada al pasado. Es un comentario, no tiene signo de interrogación. Claro. Hay una de las cosas que dice Taimi también, que nosotros nos identificamos con nuestras emociones, nuestros deseos, como que nos convertimos en nuestros deseos, y que hay que aprender a observarlo de algún modo desapegado, si se quiere, ¿no? Ese análisis o mirada, pero dándonos cuenta de que no somos las emociones, que son circunstanciales y que son para aprender y para trabajarlas. Para, en ese trabajo, ir tornándonos hacia las emociones más que tienen que ver con las emociones elevadas, digamos. Creo que vos lo dijiste, Los ¿no? otros días veía una charla de una monja budista y explicaba que el Buda hizo 84.000 tratados sobre las emociones. Que todo el budismo se trata de cómo tratar las emociones, porque no hay que eliminarlas, sino que hay que usarlas como instrumento, como oportunidad. Eso es lo que dice Taimi. Forman parte de nuestro ser, pero hay que objetivarlas, no es mi ser verdadero. Ahí Chuy levantó la mano. A ver, Chuy, dime. Ahí está. Gracias. Muy, muy amplia tu participación, de mucho contenido. Por ahí comentabas que ya nacemos con el miedo, ya lo traemos adherido. Entonces, ¿será que el temor lo vamos aprendiendo? No sé si haya una diferencia entre ellos dos. Tal cual, Chuy. El miedo es ancestral y está en el ADN. Y el temor lo vamos aprendiendo. Tenemos miedo a esa cosa, a esa otra. Es el sujeto del miedo, el temor. Es como lo subjetivamos nosotros. Sí, el miedo a la religión, el miedo, ponerle algunas religiones que son muy ortodoxas, tienen miedo a Dios. Miedo al Señor, dice, no hago esto porque Dios me va a castigar, no hago esto porque Dios me va a castigar, o pensar, por ejemplo, que la Biblia puede estar equivocada, lo cual es un tema que ni siquiera se atreven a indagar un poquito, ponerle en otra versión, inclusive, de la Biblia. Yo cuando aprendí que había como 30 versiones de la Biblia,
Yo dije, ay, Dios mío, ¿cómo puede ser esto? Quiere decir que dio lugar a casi 27 religiones, el mismo texto. Entonces, ¿cómo podemos aferrarnos a una versión y decir, no, porque Dios me puede castigar, yo tengo miedo de Dios, tengo temor de Dios? O sea, ¿te das cuenta cómo estas cosas nos limitan? Cuando hay tanta riqueza, si uno pudiera estudiarla, porque es un libro bellísimo, y compartir, y ver las versiones, y a ver dónde está, y buscar el hilo, lo que hacemos en teosofía. Hacemos ese estudio comparado, buscando el hilo, ¿no? ¿Dónde está? Cómo se enriquece la chispita interna. Claro. Bueno, ¿qué otro aporte, chicos? ¿Quieren preguntar Gracias. algo? Gracias, No. Alicia. Joy. Ángela. Sí, Ángel. buenas tardes. Bueno, Hola, excelente me pareció. Pensando sobre el temor, el miedo, a mí me puse a pensar que tal vez eso viene desde el vientre de la madre muchas veces, porque un embarazo no muy calmado, con miedo a esto, que luego hay muchas historias acerca de que va a doler, que esto y lo otro. Y yo creo que el niño, o sea, la criatura impregna todo eso, ¿no? Eso era lo que quería decir. Y gracias, está muy excelente, me gustó, yo lo escribí allí en el chat. Sí, según la psicología, viste que está el eterno dilema entre la natura y nurtura, le dicen, o sea, antes del nacimiento y después del nacimiento. O sea, que se recibe todo en el vientre materno, pero también se adquiere todo después. O sea, se refuerza eso que se percibió o no. O no. O no, pero está en el subconsciente. Y nosotros no conocemos, la verdad es que no conocemos nada más que apenas el consciente ni eso. Pero lo que se actualiza en las emociones es el subconsciente. Y muchas veces el inconsciente. Por eso es tan importante los sueños. Ustedes han asistido a las charlas de Isaac. El tema de los sueños. Porque ahí sale el inconsciente. Entonces ahí salen esas emociones reprimidas que uno tiene. Una batalla puede ser un miedo terrible que uno tiene. Una batalla que libra en los sueños. Pero puede ser un miedo terrible. Sí, muchas gracias. Como uno se libera con el estudio y el conocimiento, uno se libera, o sea, primero conscientemente y después pasa a los sueños. A mí me pasó mucho tiempo, cuando era joven, tenía una pesadilla recurrente, y bueno, y con el conocimiento y practicando y tratando de comprender intelectualmente, nada más, eso hizo un trabajo en mí, que yo no tuve más esa pesadilla. Y pude decir de repente, no quiero que esto esté, no te acepto, no te quiero. Entonces ese bicho que me azotaba, que me pegaba, qué sé yo, se fue. Y no tuve más. O sea, a mí el conocimiento me ayudó totalmente a limpiar algo muy viejo que tenía guardado. Entonces a uno le sirve para conocerse, igual que lo mismo que sabe, lo que sabe en astrología. Vos te remitís al fondo. A ver dónde están las cosas. Gracias. Hermoso. ¿Hay alguien más? Patricio. Hola, Patri. Vos sabés que me quedé pensando en lo del miedo. Y no sé si estoy tan de acuerdo en que el miedo es un elemento heredado. Creo que lo que de alguna manera heredamos es una cierta reacción en determinadas cosas que nos hacen o las cuales hay peligro de vida. Y de tal manera que inclusive a nivel neurológico se produce una especie de respuesta automatizada que luego es procesada por la mente en un segundo tiempo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque tal vez el hecho de pensar que el miedo es heredado nos limita a la posibilidad de trabajar con él. Creo que es más interesante por ahí pensar que hay reacciones que tienen que ver con eso sí, heredado, en cuanto a que si uno ve
una araña viuda negra, inmediatamente sacás la mano. No te lo estás pensando, esta es la araña, debe ser la Latrodectus mart. No, antes de que dijiste L, sacaste la mano. Claro, claro. Entonces ahí sí hay una especie de reacción. Pero luego el miedo en sí me parece que forma parte de la memoria, de los elementos que se pueden trabajar, ¿no? Y que se puede Totalmente. hacer algo con eso. Sí, Patri, sí, yo también pienso lo mismo, pero esa reacción fisiológica existe, es de supervivencia. Eso es lo que plantea Hao Qing, que es una reacción de supervivencia, que después está teñida con toda la educación y el condicionamiento que se hace muy grande o muy pequeño. ¿Y le llama miedo a esa reacción? Miedo le llama en el libro Auto en Transformación. No lo recordaba. Estoy en desacuerdo con Hao Qing. Con Hao Qing. No hay que estar de acuerdo con todo, che. Hay que disentir, hay que disentir. Gracias. Eso nos hace libre, ¿viste? Si me permitís, ya que sí, por ahí dime. podemos hacer un refrescar cómo plantea Krishnamurti el tema del miedo, de acuerdo a lo que yo recuerdo. Pero plantearía como que todo nace en la mente, lo mismo que el deseo. El deseo, por ejemplo, nosotros comemos una manzana y percibimos el sabor de la manzana. No, mientras la comemos la disfrutamos. Cuando nosotros saboreamos eso y lo disfrutamos, no sería el problema, ahí no hay deseo. El deseo se genera porque me queda en la memoria la imagen mental de ese placer y quiero repetirlo. Y ahí nace el deseo. Con el miedo sucedería algo similar, es decir, se genera alguna imagen en mi mente, es uno de los miedos, ¿no? Después está lo que explicó Patricio, me parece bien. Vos generas una imagen mental y es esa imagen la que te produce el miedo. Porque cuando uno plantea cosas desconocidas, ante lo desconocido uno imagina cosas. Y entonces ese miedo es a lo que uno imagina, a esa imagen. Es para que lo busquen, Krishnamurti y el miedo. Hay videos en YouTube, él lo explica mucho mejor, es lo que yo recuerdo. Ahí levantaron la mano Miriam, Alicia. Siguiendo el hilo de lo que dijo Patricio, con respecto al miedo, la mente no reconoce cuando es copia. Por eso genera nuevamente toda esa situación que tuvo cuando apareció el miedo por primera vez. Y esa es la oportunidad, como decía Patricio, de poder elaborarlo, reconocerlo y cortar eso, ¿no? Darnos cuenta del efecto que hace el miedo en mí. Y que es una copia, que no es el original, digamos, pero para poder verlo y elaborarlo. Claro, hay que trabajar con él, hay que luchar, no hay que entregarse al miedo. Así es, tal cual. Si no, nos paraliza. Sí, no estaba pensando en el ejemplo que había dado Alicia con Patricio, ¿no? Del movimiento automático cuando hay, por ejemplo, una araña. Primero, ahí no estaría funcionando el sistema nervioso autónomo, porque ahí no hay registro. Y luego la mente le pone una emoción. Que puede ser el miedo, pero el miedo en un punto, estaba pensando, porque justo cuando Emil se habla del deseo,
El deseo puede ser por la positiva, por la negativa. Está el deseo de obtener algo, pero también está la aversión, que también que es la evitación. Y un poco también es como que ese es el nudo, el primer nudo, y después va desencadenando en distintas emociones, una de ellas el miedo, que es la evitación de algo, es lo mismo, la otra cara de la misma moneda. Pensaba en eso, ¿no? En cuando la mente le pone una emoción a una situación, pero es un movimiento posterior, ¿no? Eso, nada más. Somos seres muy complejos. Hay que trabajar mucho rastreando eso hasta el inconsciente. A ver dónde está el tema. Y no se va a limitar al vientre materno, seguramente. Pero sí, lo importante es que más o menos lo manejemos, que no nos impida la vida. Eso es lo importante para trabajar el miedo. Hay personas grandes que tienen, por ejemplo, miedo a la oscuridad. Y eso, viste, es automático. Y yo he recibido gente en mi casa y bueno, y dormían toda la noche con la luz prendida. Hay que rastrear de dónde viene. Pero si es invalidante, hay que pensarlo. ¿Cierto? Gracias, Ali. Vos sabés que esto es una digresión. A mí una oportunidad me dijo una persona que era psíquica, no era clarividente, era psíquica, que por qué la necesidad de dormir con la luz, porque dice que la luz ahuyenta determinadas entidades del astral, y eso lo comprobé, o sea, con la luz apagada hay pesadillas, y poner una pequeña lucecita es como que cambia el ambiente, puede cambiar el ambiente. No sé qué tal será porque yo no soy psíquica ni veo, pero me sonó lógico, digamos. Podría Pues, ser, no más allá, más allá del miedo, porque después esto es más allá del miedo, que sí, como vos decís, uno puede tener determinados miedos. Lo que decía era que como que uno lo percibe, digamos, en el ambiente. sí, viste los niños, por ejemplo, que no le podés apagar la luz en la habitación a la noche, que están esas lucecitas pequeñitas de noche, porque también tienen miedo los niños a la oscuridad, por ejemplo. Es algo irracional, ¿no? Pero bueno, afecta totalmente. Desconocía ese punto que me comentás, Emilce, pero parece lógico. No, te digo porque a veces uno dice, y una persona grande, ¿cómo puedo sentir miedo y necesitar que esté la luz prendida? Sí. Y a veces una pelea con uno mismo, que yo también creo que eso, uno debe aceptar las cosas, no entrar en conflicto con uno mismo, aceptar lo que está pasando por dentro y mirar, digamos, qué es lo que está pasando. Claro. Las emociones son una oportunidad para descubrirse. Claro, por supuesto. Y si son patológicas, lo importante es que no nos invaliden la vida. Eso es lo importante, porque emociones vamos a tener siempre. Sí. Uno va limpiando y cada vez tiene emociones más elevadas, más amorosas. Así. Pues, De a poco. de a poco, de a poco. No es trabajo de una sola vida. No, Tengámoslo por en supuesto. cuenta eso. Seguramente ya lo hemos iniciado, por eso estamos buscando estos conocimientos y continuaremos en las próximas vidas. Continuaremos en la próxima. Pero bueno, en esta vida hacemos todo lo posible. ¿Viste? Porque ese es un aspecto importantísimo, hacer todo lo posible. Porque muchas veces ¿viste? El pensamiento ese de que, bueno, total viene otra vida, ha arruinado muchas cosas en la India, por ejemplo.
que la persona, ¿viste? Se deja total, ya trae mal karma, no importa, ¿viste? Pero a Tal uno cual. hacer, lo cierto, hacer, la teosofía te enseña que como vivir esta vida como que fuera única, o sea, tratar de perfeccionar lo más que puedas, Seguro. trabajar en lo más que puedas, hasta último aliento. Sí, además Para- porque hay bueno. oportunidades que uno tiene. Claro, para aprovechar Uno la no debe oportunidad. desaprovechar la oportunidad, no sabe en qué otras condiciones puede llegar a encarnar. No lo sabemos. Exacto. No sabemos si tendremos estas oportunidades, Claro. las facilidades que el tenemos hoy alcance. día. Sí, Bueno, eso se dice bastante. Los maestros lo dicen. no muestra, sí señores. Bueno, queridos, ¿tienen otra consulta? Cosita, si quiere vamos terminando ya. Un tema muy movilizador, Alicia. Muchas gracias por tu trabajo. Muy Por favor, interesante. gracias a usted por el espacio. Bueno, es un trabajo de equipo, chicos. Bueno, por supuesto. Bueno, ¿querés Tenés- cerrar, Emilce? Bueno, Por favor. ¿querés? Me hice plaquita para la Cerramos. oración. Bueno. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que él es, por lo tanto, también uno con todo lo demás. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gracias por Alicia. todas. Muy bueno. Gracias, chicos. Gracias por su Muchas presencia. gracias. A la Muchas próxima. gracias. Alicia. Su presencia, por sus aportes.